Bienvenidos a su canal. En esta ocasión les mostraré cómo fabricar esta base de piso para barra olímpica. Y no se pierdan la próxima semana el tutorial de la máquina de extensión de cuádriceps y femoral sentado. Les dejo en la descripción el enlace a mi cuenta de Instagram para los que quieran seguirme y contactarme. Sin más preámbulos, pasamos a la fabricación. Aquí tengo 30 centímetros de tubo de 2 pulgadas en cédula 40. Esta es una tira de 4 centímetros de ancho que corté de un folder. La coloco rodeando el tubo y pasando un extremo por debajo del otro. Con un lápiz marco en la unión donde una parte quedó sobre la otra. Después simplemente cortamos la cartulina y de esta forma logramos tener la medida de la circunferencia del tubo. Ahora doblamos la cartulina por la mitad. Identifico la unión del tubo y coloco la cartulina sobre ella. Después marco justo al ras de la cartulina en cada uno de sus extremos. Ahora marco a 2.5 centímetros del corte. Por último marco con el clavo de acero. Primero voy a perforar con broca de 964 con el taladro manual. Aquí estoy perforando con brocasierra de pulgada. Les recomiendo no hacer demasiada presión debido a que por la forma del tubo la brocasierra agarra demasiado metal y esto causará que se atore o que se rompan los dientes o incluso la brocasierra misma. Aquí la imagen se desestabiliza porque el taladro está vibrando mucho, por lo que les mencioné antes, y esa vibración llegó hasta la cámara. Con la escuadra trazamos una línea en un MDF que nos servirá para alinear el buje. Enseguida coloco un PTR de 2 pulgadas bien alineado con el perfil del MDF y lo fijo con una prensa para asegurar su posición. Después coloco un segundo PTR en la línea que trazamos antes. Aquí tengo un buje de 8 centímetros de largo que se fabricó de cold roll de pulgada. Lo llevamos al torno para que rectificaran los cortes y le hicieran una perforación al centro de media pulgada. Lo colocamos en la perforación del tubo. Después coloco una placa de media pulgada por cada lado, seguido por un ángulo de 1/8. Por último coloco 2 láminas calibre 26. De esta manera logré que el buje me quede nivelado. Si de este lado entraran 3 láminas y en el otro solo 2, hay que rebajar con el limatón hasta lograr que entren las mismas láminas de cada lado. En la parte del corte coloqué una placa de media pulgada por cada lado, seguida de una lámina calibre 26. Si de este lado entraran 2 láminas y en este solo una, tendríamos que rebajar con el limatón hacia ustedes hasta lograr que entren las 2 láminas. Ahora lo prenso levemente hacia el PTR que está sobre la línea. Coloco una segunda prensa para presionarlo al MDF. Me aseguro que esté bien recargado al PTR del fondo y bien recargado sobre el MDF y aprieto las prensas. Coloco un punto en la parte de arriba del buje y otro por el lado contrario. Enseguida coloco uno hacia la parte de adelante y uno a la misma altura por el lado contrario. Después retiro las prensas y coloco puntos contrarios a los que acabamos de colocar. Por último, aplico la soldadura. Aquí tengo una placa de 3/16 de espesor. De este perfil a este punto tenemos 30 centímetros. En el otro lado hice lo mismo y tracé la línea. De este perfil a este punto tenemos 26 centímetros.
En el otro lado hice lo mismo y tracé la línea. De este perfil a este punto medimos 10 centímetros. De este punto a este punto medimos 10 centímetros y trazamos la línea. En el otro lado hicimos lo mismo. Por último, cortamos nuestra placa. De este perfil a la línea que ven aquí tenemos 2 centímetros. En el otro lado hice lo mismo. De este perfil a este punto tenemos 2 centímetros. De este perfil al segundo punto tenemos 15 centímetros. Y en el otro lado hice lo mismo. Ahora perforo con broca de 9/64. Por último, con broca escalonada de media. No olviden lubricar constantemente para alargar la vida útil de su broca. Ahora coloco este accesorio de la mesa de trabajo. Por un lateral del PTR coloco una placa fijándola con una prensa. Aquí tengo placa de 2 pulgadas por 7.5 centímetros por 1/4 de espesor. La coloco bien recargada a las placas que fijamos antes y vamos a colocar 3 placas más, fijándolas con una prensa para asegurar su posición. Por último, coloco puntos en las esquinas. De este corte a esta línea tenemos 2.2 centímetros. Después marcamos al centro con el clavo de acero. Aquí estoy perforando primero con broca de 3/16. Ahora estoy perforando con broca de media. Con la lijadora de banda estoy redondeando las esquinas por el lado de la perforación, pero esto lo pueden hacer sin problemas con la esmeriladora. Aquí tengo un buje exactamente igual que el que usamos al principio y este tornillo de media por 4 pulgadas y media de largo. Coloco una placa en el tornillo seguido de 2 láminas calibre 26. A continuación coloco el buje y por último la segunda placa. Colocamos su tuerca y apretamos asegurándonos que las 2 placas estén bien sentadas a la placa base. Esta la vamos a colocar centrándola y a 3 centímetros de la parte de atrás. La voy a fijar con una prensa para que no se mueva al momento de soldar. Punteamos y soldamos. Aquí tengo las 2 placas restantes, a las que les realicé un bisel en uno de sus lados. Coloco un tornillo por el lado donde esté el bisel, seguido por 2 láminas calibre 26. Después el buje y por último la placa con el bisel hacia afuera. Colocamos la tuerca y apretamos asegurándonos que las placas estén bien sentadas a la mesa de trabajo.
Aquí tengo una placa con dos de sus lados biselados. Esta la vamos a colocar por la parte de atrás con los biseles hacia abajo. Punteamos y soldamos. Aquí tengo nuestra pieza. Por la parte de atrás marqué esta línea. Esta la tracé centrando el buje. Ahora coloco un PTR de pulgada haciéndolo coincidir con la línea y lo fijo con una prensa. El buje también deben centrarlo de forma perpendicular a la placa. Punteamos y soldamos. Para armar nuestra base, colocamos las placas armadas entre las placas soldadas a la base. Pasamos el tornillo con una rondana plana por el lado de la cabeza. Colocamos una rondana plana por el otro lado, seguido de su tuerca. Esta es una tuerca cualquiera, pero una vez pintada deben usar una tuerca de seguridad de inserto plástico como esta. Ahora pasamos un segundo tornillo de abajo hacia arriba y aquí colocamos el tubo con su buje. Y de esta manera logramos una articulación completamente móvil. La cabeza del tornillo nos servirá de tope para que el tubo no caiga al piso. Así damos por terminada la fabricación de nuestra base de piso para barra olímpica. Gracias por suscribirte, darle like y compartir. No te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Nos vemos la próxima semana.